Saludos a todos. Voy a exponer esta sesión de áreas y perímetros, primero exponiendo a nivel conceptual a qué se refiere cada cosa y luego con algunos ejercicios sobre los polígonos más básicos, que son el triángulo y el cuadrilátero, y con una figura especial que es el círculo. Entonces comencemos. Bueno, resulta que suponiendo que esto sea un plano infinito, uno puede trazar una línea cerrada que va a ocasionar que el plano se parta en dos lugares, que serán esto que está adentro y lo que está afuera. Lo que vamos a llamar área es la medida de lo que está acá adentro. El área es la medida de la superficie de una línea cerrada o la superficie que encierra una línea, al estar cerrada, la medida de esto se llama área y se va a entender por perímetro la medida de el borde de esa línea que está encerrando el plano. Entonces, resumiendo, tenemos que el área en una figura cerrada viene a ser la medida de la superficie pues, que ha sido encerrada, y el perímetro es la medida del borde de la línea que está encerrando esa superficie. Hay muchas figuras que son regulares y nos vamos a concentrar en tres. Nos vamos a concentrar en primer lugar en el triángulo, que es el polígono que tiene menos lados, tiene 3 lados. Hay una fórmula que tiene que ver con un parámetro del triángulo que se llama la altura y uno de sus lados. Entonces voy a exponer eso a continuación. Bueno, dado un triángulo, uno puede hallar el área del mismo y el perímetro. El perímetro es sencillo, es sino medir de forma directa los 3 lados y sumarlos. Si no es preciso medirlos directamente, entonces habría que deducirlos analíticamente o matemáticamente, pues. En cuanto al área, recuérdese, el área es la medida de la superficie encerrada. El triángulo, cada lado de él tiene un atributo, un parámetro, una medida que se llama altura. Voy a elegir el lado más simple desde esa perspectiva, que sería este, para hallar su altura relativa. ¿A qué se refiere la altura? Se refiere a la distancia que hay entre el lado y el vértice opuesto al mismo. El vértice opuesto de este lado es este que está acá. Entonces la distancia que hay entre este lado y ese vértice viene a ser una perpendicular o una línea, un segmento de recta que está a 90 grados de este lado. ¿Qué sería entonces, por decir, esta más o menos? Un segmento de recta que podría ser este. La medida de esto sería la altura, que suele representarse con la letra H. Esta medida, esta altura, se dice que es relativa a este lado, porque si yo tomo otro lado del triángulo, la altura respecto de ese lado ya va a medir distinto, que es más o menos esto, esta distancia. La altura no es un lado, es una distancia entre un lado y su vértice opuesto. Y se logra hallar con un segmento perpendicular a ese lado elegido. También se puede hallar la altura respecto de este lado, que vendría a ser algo más o menos como así. Es una distancia, no es un lado, no es una recta, es una distancia. Lo estoy marcando así
como para mostrar esa distancia. Entonces, se dice que el área de un triángulo es, elija un lado, que le vamos a llamar base, y multiplíquelo por su altura relativa, y se divide por 2 esa multiplicación. En este triangulito podemos decir que, supongamos que este lado mide 10 centímetros y que la altura relativa, pongámosle que mida 7 centímetros. Entonces vamos a decir que el área del triángulo es igual a la base, en este caso es 10, multiplicado por la altura que es 7, la relativa, sobre 2. Eso va a dar 35. ¿35 qué? Centímetros cuadrados. Porque multiplicamos los centímetros de este 10 por los centímetros de este 7 y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Otra manera de entenderlo es que el área en general, se mide en unidades cuadradas. Unidades lineales elevadas al cuadrado. En este caso el centímetro. Se podría hallar este lado y este usando otras fórmulas como teorema de Pitágoras u otros métodos, pero habría que mirar si hay los datos suficientes. Esta es la fórmula entonces para hallar el área de un triángulo. A continuación, de manera conceptual, se va a mostrar por qué el área del triángulo es base por altura sobre 2. Y es que ocurre lo siguiente, todo triángulo en el plano es la mitad, por eso se divide por 2, es la mitad de un cuadrilátero especial, que se llama romboide. Un romboide tiene esta forma. Es una especie como de diamante, pero que no tiene los lados iguales. Solo tiene dos pares de lados iguales y paralelos. Esto es un romboide. En este triángulo se puede apreciar lo siguiente. Yo puedo trazar una paralela a este lado que pase por el vértice opuesto. O sea, más o menos así. Más o menos así. Y puedo trazar una paralela de este lado a este lado que pase por el vértice opuesto de él, que sería este. Entonces sería algo más o menos así. Nótese que este pedazo de plano que quedó encerrado tiene el mismo tamaño y la misma forma que este otro. Y que lo que hemos generado acá es un romboide. Aquí lo tenemos. De lo cual se deduce que el área de un romboide es como la de un rectángulo. O sea, la base por la altura. Y de todo un romboide, yo puedo cruzar una diagonal, trazar una diagonal de él, y que obtengo uno y dos triángulos que son de igual tamaño y de igual forma, o sea que son congruentes, se llama también. Entonces, el área de un romboide como este sería base por altura. Y como yo puedo partir eso en dos triángulos, ¿qué se puede entender? Que el área de cada triángulo es el área total partida en dos, porque solo se está tomando la mitad. Y así puede ocurrir con un triángulo que se llama rectángulo, que tiene esta forma. Su cualidad es que tiene un ángulo recto. ¿Qué ocurre? Que si yo completo el cuadrilátero asociado, en este caso era un romboide, en este caso, como tiene un ángulo recto, lo que va a generar es un rectángulo, que sería, trazo una paralela por acá, trazo otra paralela por acá, y tengo un rectángulo. ¿Cómo se halla el área de un rectángulo? De la misma manera que en el romboide, base por altura, base por altura.
Nótese que, de nuevo, que el triángulo rectángulo este es la mitad de todo ese rectángulo. Por eso se dice que el área del triángulo es base por altura sobre 2, porque es la mitad de eh, de un romboide o de un rectángulo según la forma de ese triángulo. Recuérdese también entonces lo que es el perímetro. El perímetro es la medida del borde de el polígono, en este caso, que llamamos romboide, o el rectángulo.